¿Se acuerdan que se los había dicho prácticamente? Pues el Papa León XIV sí volverá a la residencia de Castel Gandolfo para pasar ahí unos días de vacaciones. El Vaticano anunció que el Papa, lo anunció hoy, que el Papa León XIV irá a Castel Gandolfo el 6 de julio y permanecerá ahí hasta el 20 de julio. El domingo 13 y el domingo 20 va a oficiar dos misas. El 13 va a hacerlo en la parroquia de Castel Gandolfo, que es la capilla papal, digamos, ahí en Castel Gandolfo, y el día 20, antes de volver al Vaticano, lo hará en Albano, que es un pequeño pueblo que se encuentra cerca de Castel Gandolfo. Y luego volverá a Castel Gandolfo en agosto, el 15 de agosto, porque esa era una tradición en los papas, que es la fiesta de la Asunción, y celebrará la misa en Castel Gandolfo y también lo hará el domingo 17. Lo que se ha sabido es que durante el mes de julio se suspenden las audiencias tanto privadas como públicas. La audiencia general se reanudará hasta el 30 de julio. Bueno, en el caso, digamos, de las vacaciones tomadas en julio, ha seguido el esquema del Papa Francisco, mientras que el Papa Benedicto y el Papa Juan Pablo II vacacionaban, era más, las audiencias seguían en julio, en agosto no. Además, aunque se fueran a Castel Gandolfo en julio, pues seguían las audiencias y luego había un mes sin audiencias. Y además, tanto el Papa Juan Pablo II como el Papa Benedicto XVI solían irse también unos días a las montañas, por lo general en el Valle de Aosta en el norte o el Trentino. No sabemos si el Papa León XIV también irá a la montaña. Pero bueno, lo bueno para los habitantes de Castel Gandolfo es que el Papa vuelve ahí. ¿Por qué? Porque el Papa Francisco decidió no ir. Solo estuvo en una ocasión que todos la recordamos, que fue para ir a saludar al Papa Benedicto XVI. Porque no sé si recuerden que cuando se acaba el pontificado del Papa Benedicto XVI, él sale del Vaticano con un helicóptero y se va a la residencia de Castel Gandolfo. Al Papa Benedicto le encantaba Castel Gandolfo, solía pasear siempre en los jardines y entonces el 28 de febrero se acababa su pontificado y él se asomó del pequeño balcón del que se asomará ahora el Papa León XIV para rezar el Ángelus, después de las misas que celebre, y dijo que su pontificado había llegado al final y que se iba a dedicar a la iglesia de otra forma a través de la meditación y de la oración. Y luego pues se cerraron las ventanas de este pequeño balcón y se acabó el pontificado del Papa Benedicto XVI. Cuando ya eligieron al Papa Francisco, pues el Papa fue a verlo y pues Castel Gandolfo fue el marco de esa primera vez única que nos dejó a todos sin palabras de dos papas vivos. Y vimos dos papas vestidos de blanco, dos papas, aunque uno fuera pues emérito, pero juntos, vivos. Y luego se pusieron a rezar en la capilla de la residencia de Castel Gandolfo y luego estuvieron sentados y frente a ellos había una mesita, entre ellos había una mesita con unas cajas y ahí estaban todos los documentos preparados por el Papa Francisco sobre los llamados casos del Batilix, esos escándalos pues cuando al Papa, preparados por el Papa Benedicto, perdón, para el Papa Francisco, esos escándalos cuando pues el mayordomo del Papa Benedicto XVI pues había robado documentos de su escritorio, los había filtrado, pasados a la prensa, en fin, todos esos casos que recordarán que tanto daño pues le hicieron al Papa Benedicto XVI y que de alguna manera quizás influyeron un poco en su ánimo al sentirse solo, traicionado. Todos elementos que quizás lo llevaron a tomar la decisión de renunciar. Y luego el Papa Francisco volvió en una ocasión porque ahí le había prestado los jardines a un escultor mármol argentino con el que había trabajado en las afueras, en las periferias de Buenos Aires, rescatando a los jóvenes a través del arte, y él hizo ahí dos esculturas, creo que ya se los he contado, que luego fueron llevadas a los jardines del Vaticano, pero el Papa fue a bendecirlas ahí. En el caso del Papa León XIV, ¿qué pasará? El problema es que no puede volver
a la residencia de los papas, a la tradicional, digamos, donde pues pasaron sus vacaciones muchos papas, entre ellos, por ejemplo, el Papa Pío XII llegó a abrir incluso la residencia para personas que estaban, porque había la Segunda Guerra Mundial, y fueron ahí que muchas mujeres del pueblo dieron a luz en ese apartamento papal, digamos así, tantos así que cuando nacieron los niños muchos se llamaron Pío, en memoria de Pío XII, que había abierto el palacio para las personas, digamos, que tenían pues problemas y dificultades durante la Segunda Guerra Mundial. El Papa Pablo VI, por ejemplo, murió ahí el 6 de agosto de 1978. Pero ¿qué pasa con el Papa Francisco? Que él decide que no va a tomar vacaciones, no va a ir a Castel Gandolfo, las vacaciones las tomaba, pero en la residencia de Santa Marta, el mes de julio, suspendía las audiencias, pero se quedaba ahí. Entonces decide primero abrir los jardines al público y luego hacer de la residencia papal un museo. Pero las obras fueron hechas de una manera como no muy reversibles, vamos a decirlo así, contrariamente pues a la opinión de varios expertos y parece que del propio Benedicto XVI, que decían pues sería bueno que se hicieran unas obras, digamos, se transformara esta residencia en museo, pero que luego, si los próximos papas quieren volver a Castel Gandolfo, se pueda revertir, ¿no?, la situación. Pero aparentemente ahora es muy complicado, serían obras largas y pues muy costosas. Entonces, ¿qué pasa con el Papa León XIV? Se tiene que ir a la otra residencia que está en los jardines de Castel Gandolfo, que se llama Villa Barberini o Palacio Barberini. Esa era la residencia del secretario de Estado y del prefecto de la Casa Pontificia, cuando llegaban a ir a Castel Gandolfo o cuando el Papa estaba allí y pues tenían que estar con el Papa de turno. Entonces, el problema es que esa villa está muy cerca de la carretera y aparte tiene unas ventanas que también da a la calle, a la carretera. Eso creo que ya se los había comentado. Entonces, obviamente eso va a representar un problema más para la Gendarmería y para la Guardia Suiza, que estará acompañando al Papa en sus días de vacaciones. Lo que se ha sabido es que ya se ha puesto mano a la obra La Alberca, que Juan Pablo II hizo construir en la residencia de Castel Gandolfo, y porque decía que un papa pues tenía que estar sano y la mente sana en cuerpo sano, como decían los latinos, y nadaba ahí. Y de hecho, pues en los primeros años de pontificado había fotógrafos en los árboles, en los alrededores de Castel Gandolfo, para poder tomar una foto del Papa Juan Pablo II en traje de baño, que sí la llegaron a tomar. Luego creo que algo salió del Papa entrando a la alberca en traje de baño, y luego pues el Vaticano logró convencer a un semanario que iba a publicar todas las fotos, que pues no las publicaran, porque pues estaban invadiendo la privacidad del Papa. Entonces no sé ahora cómo esté la situación de los árboles ahí y si el Papa León XIV se va a meter ahí. No creo que haya canchas de tenis, por lo menos yo creo que no, contrariamente a los jardines del Vaticano, donde sí las hay, yo las vi, pero dicen que estarían haciendo una cancha de pádel. No sé si para el Papa León XIV o para su secretario, pero en fin, eso no me consta, pero he escuchado que estarían haciendo esa cancha. Voy a comprobar que sea cierto, ¿no?, para luego confirmarlo. Entonces, pues el Papa va a tener que estar en Villa Barberini, y en lugar del museo, digamos, del palacio que fue transformado en museo. Pero los habitantes de Castel Gandolfo están felices porque obviamente eso va a significar regreso de más turismo, la vuelta de los peregrinos que van a venir para pues la misa del domingo y el rezo del Ángelus cuando esté el Papa, porque sería como pues un poco como ir al Vaticano, ¿no? Que es lo que hacían con Juan Pablo II y con Benedicto, cuando además hacían las audiencias generales del miércoles también, uno de los 2 meses de verano, que no eran propiamente vacaciones, hacían las audiencias. Yo me acuerdo que fui, sobre todo en tiempos de Juan Pablo II, a muchas audiencias que se hacían en el patio, digamos, cuando tú entras a Castel Gandolfo hay como un patio muy grande, ahí se hacían, digo, es grande, pero no es para muchísimas personas. Y luego el Papa salía
a la ventana, este balcón que da a la plaza del pueblo, donde están todas las tiendas y todas las callecitas con restaurantes, y hay una vista del lago de Albano preciosa, muy, muy bonita. Y obviamente, pues, los comerciantes de ahí estaban felices porque, pues, significaba para ellos mucho turismo, pero aparte ellos siempre sintieron que el Papa era un castellano, como que era un habitante más de Castel Gandolfo, ¿no? Entonces había como una relación muy bonita entre los papas y la población de Castel Gandolfo, que se interrumpió a raíz de la decisión que toma el Papa Francisco de no vacacionar en la residencia de Castel Gandolfo. Así que bueno, esta es la novedad. Yo recuerdo haber ido una vez a Castel Gandolfo en una circunstancia extraordinaria, porque era en septiembre de 1992, justo después de que se anuncia el restablecimiento de relaciones diplomáticas entre México y la Santa Sede. Entonces yo fui detrás del que todavía no era nuncio, era el representante, el delegado apostólico, Monseñor Girolamo Prigione, pues era el delegado apostólico, el que se convertiría en el primer nuncio en México, el embajador del Papa en México. Y entonces yo fui detrás de él y él tuvo una audiencia con el Papa Juan Pablo II y logré colarme. Y fue muy bonito porque yo traía la cámara y el micrófono, creo que era el micrófono de eco en ese momento, y le pregunté al Papa Juan Pablo si estaba contento con el restablecimiento de relaciones diplomáticas, y me dijo que realmente pues era un día histórico, que estaba feliz, que agradecía a todos, pues al gobierno, a la iglesia, al pueblo, de que esas relaciones diplomáticas se hubiesen podido restablecer. Porque pues ustedes recuerdan que cuando el Papa fue la primera vez a México en 1979, en enero del 79, no había relaciones diplomáticas, y volvió en 90 y tampoco las había. Y con el presidente Carlos Salinas de Gortari pues hubo toda la revisión de los artículos inherentes en la Constitución, etcétera. Se llegó a reconocimiento jurídico de la Iglesia Católica y luego ya al restablecimiento de las relaciones. Y de hecho la primera visita realmente oficial del Papa Juan Pablo a México fue en Mérida en 1993, cuando por primera vez escuchamos los himnos de la Santa Sede y de México, y el Papa fue recibido en forma oficial por el presidente Carlos Salinas de Gortari, ya como jefe de Estado. Entonces, bueno, pues yo fui en ese septiembre de 1992, hice esa breve, pequeña entrevista, pero la verdad, pues significativa, porque era un día sumamente importante, histórico, la verdad, y no voy a olvidar nunca que al día siguiente el licenciado Jacobo Zabludowski me envió un ramo de flores a Roma agradeciéndome la entrevista, y la verdad se me hizo un detalle tan bonito, tan humano, y lo recuerdo con enorme, enorme cariño. Aparte, como recuerdo todo lo que tiene que ver con el licenciado Zabludowski, que fue el que, siempre digo, me echó al océano sin que yo supiera nadar, con esta corresponsalía aquí en el Vaticano hace 50 años. Pero en fin, ese es uno de los recuerdos, de los muchos recuerdos que tengo de Castel Gandolfo. También tengo otro recuerdo de una audiencia de una audiencia general en el que había payasos, había, no sé si un circo, cómicos o payasos, y bueno, y vi a Juan Pablo II reír hasta las lágrimas, porque lo que más le hacía reír al Papa eran los payasos. Y de hecho, al final de su pontificado, cuando ya no se podía reír y tenía todo el rostro rígido por el Parkinson, el portavoz del Vaticano en ese momento, Joaquín Navarro Valls, se había comprado una nariz de payaso, y cuando se iban a la montaña juntos de vacaciones en el verano, para que el Papa saliera en las fotografías que él le tomaba en la montaña, que son preciosas, con una leve sonrisa, se ponía una nariz de payaso para que el Papa por lo menos hiciera así como un pequeño esfuerzo para sonreír. Así que muchos recuerdos en Castel Gandolfo, y pues ahora empieza una nueva era con un nuevo Papa que vacacionará ahí, con el regocijo de los habitantes de este pueblito lindísimo al que tienen que ir si no han ido, porque les repito, está sobre el lago y es una vista espectacular. Hasta muy pronto.